Vamos a dar lectura, hermanos. Mande. Ya viene No, digo yo. A ver, arriba en mi bolsa, no la vaya a tener. Amén. Ya tiene su lectura, el pasaje. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 4. Lo leemos juntos, hermanos. Son solo 4 versículos. 2 del 1 al 4, el título dice: Un buen soldado de Jesucristo. Amén. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Amén. Damos el paso al hermano que trae el mensaje. Bueno, hermanos, estamos enlazados hasta la ciudad de Puebla, hermanos, con el hermano Ernesto, nos acompaña ya con su familia, tengo entendido. Ellos fueron para Puebla, pero pues nos quiso acompañar a través de la tecnología, ¿verdad? Pues también damos la bienvenida al hermano Ernesto, que está con el teléfono, no podemos ver ahí, pero bueno, entonces desde hace rato estuvo en la escuela dominical el hermano. Bueno, entonces sería ahí que nos acompaña la familia del hermano Ernesto. Hermanos, bueno, adelante, hermano Giovanni. Bueno, hermanos, muy buenos días tengan todos ustedes, mis hermanos. Estoy muy contento y agradecido a Dios por la oportunidad que me brinda, ¿verdad?, de ahora estar en esta etapa en la predicación de los domingos. Bueno, mis hermanos, pues el tema que les traigo el día de hoy es un buen soldado de Jesucristo. Ya acabamos de leer de los versículos bíblicos de 2 de Timoteo. El propósito, mis hermanos, que escogí este tema, ¿verdad?, es para fortalecer la fe. Recordar, ¿verdad?, el compromiso cristiano que una vez mencionamos cuando aceptamos al Señor Jesucristo. He visto que poco a poco estamos perdiendo las enseñanzas que Dios nos ha dejado. Estamos un poquito copiando quizás algunas cosas que hay en el mundo y hemos olvidado por qué aceptamos a Cristo. Bueno, mis hermanos, pues en diferentes iglesias hemos visto a personas que cuando se les presenta un problema, una enfermedad, una circunstancia difícil, empiezan a abandonar la iglesia, empiezan a abandonar la fe, empiezan a olvidarse de Dios porque es más fácil no tener a Dios en sus vidas, porque Dios demanda santidad, demanda respeto. Y es por eso que escogí este tema, cristianos débiles en la fe, como un diagnóstico. Y es por eso que nosotros debemos hacer conciencia desde el día que aceptamos a nuestro Dios. Quiero invitar a mis hermanos que se pongan sobre sus pies. Vamos a orar para poder pedirle a Dios su dirección. Bendito Dios, Señor, le doy gracias, Padre Santo, por esta oportunidad que nos das, que me brindas, Señor, de estudiar tu santa y bendita palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos que se encuentran aquí presentes. Ayúdanos, Señor, a retomar las enseñanzas que tú nos dejaste, a no claudicar ante los primeros problemas o circunstancias que nos presenten en nuestras vidas. Gracias por esos hombres y mujeres, Señor, que día con día, Señor, entregan su esfuerzo de tu gracia, Señor, por mantenerlos firmes y de pie, Señor, y ha sido de bendición para diferentes familias. Ayúdanos, Señor, a fortalecer nuestra fe con tus palabras de Pablo que fueron dirigidas a Timoteo, pero también para todas las iglesias. Gracias, Señor, por todo y todo, Padre, te lo pido en tu poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.
Amén, hermanos. ¿Pueden tomar sus lugares? Mis hermanos, la carta de segunda de Timoteo sabemos que lo escribió el apóstol Pablo. Pablo conoció a un joven llamado Timoteo en un lugar llamado Listra. En segundo viaje misionero, el apóstol Pablo fue a un lugar que se llamaba Listra y todos los hermanos le hicieron a conocer a Pablo de que había un joven, posiblemente entre los 20 a los 35 años de edad, no sé, que él era una persona de ejemplo. Se lo presentaron a Pablo y Pablo lo aprobó y decidió llevárselo en sus misiones, en los barcos, en los lugares donde él iba a predicar. Cuando encontró Pablo un lugar para que Timoteo ocupara un puesto, le dejó el puesto de un pastor en la iglesia de Éfeso. Pablo lo dejó en ese lugar y él continuaba con sus misiones predicando la palabra de Dios. Pero en ese lapso, mis hermanos, Pablo fue encarcelado en Roma, y a partir de Roma, en una cárcel fría, húmeda, no con muchas condiciones sanitarias, Pablo le escribía cartas a diferentes iglesias, y una de esas cartas fue escrita a Timoteo. Fueron escritas dos cartas, la primera carta a Timoteo y la segunda carta a Timoteo. Ahí Pablo narra algunos consejos que le va describiendo a Timoteo que debe considerar, porque Timoteo, vuelvo a repetir, ya estaba como pastor dentro de una iglesia. Y esos versículos que leímos, que se leyó ahorita con la hermana Marta, fueron palabras, fueron consejos que Pablo se le estaba diciendo a su joven Timoteo. Recordemos, ¿verdad?, que Pablo no tuvo hijos. Bueno, al menos la palabra de Dios no nos hace hincapié que haya tenido un hijo, pero Pablo tuvo un hijo de la fe, que fue Timoteo. Vamos a leer los 4 versículos. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Son palabras de Pablo hacia Timoteo. Encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Todas son palabras que Pablo se le estaba refiriéndose a su hijo Timoteo en la fe. Bueno, tenemos el primer versículo, mis hermanos. Vamos a tratar de hacerlo por partes. Dice la palabra: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La primera parte dice tú pues. Cuando te está diciendo a veces la palabra tú pues, es como un mandato. No es que si tú quieres, tú hazlo, recoge, limpia. Es como una ordenanza. Entonces podemos ver las primeras palabras del apóstol Pablo cuando dice tú pues, un mandato que le estaba diciendo. Hijo mío, como un lazo familiar, un lazo, una conexión muy estrecha que formó Pablo con su hijo Timoteo. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Recordemos, mis hermanos, que el apóstol Pablo convivió mucho tiempo con Timoteo en sus viajes misioneros. Y Pablo conocía cuáles eran las fortalezas y las debilidades de Timoteo. Si ustedes gustan abrir sus Sagradas Escrituras, mis hermanos, vamos a ver una característica que, aparte que era joven Timoteo, era un joven tímido. Timoteo era una persona tranquila, una persona tímida. Dice en 1 Corintios 16:10, yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. 1 Corintios 16:10 dice: cuando llegue Timoteo, no lo intimiden, él hace la obra del Señor igual que yo. Como que dando a entender que Timoteo tiene ciertas características muy tranquilas. Al exponerse quizás por primera vez delante de una iglesia, es probable que todo el mundo lo quede viendo cómo es que un muchacho esté dando enseñanza o esté diciendo, dirigiendo una iglesia. Y también en 2 Timoteo, mis hermanos, capítulo 1, versículo 6, dice así: por lo cual te aconsejo, dice, Pablo estaba aconsejando a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego, el don de Dios que está en ti, por la imposición de manos, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Pablo estaba dando un consejo a Timoteo
de que no fuera cobarde, de que fuera un joven valiente, entregado al servicio de Dios. Y dice el versículo, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pablo sabía de que Timoteo era un joven que es muy probable que se podía desviar ante, no sé, de la vida. Hay muchas cosas, distracciones que un joven se puede distraer. Y Pablo le estaba escribiendo esas cartas para que Timoteo tomara en cuenta cuando algo se le presentara. También, ¿verdad? Hace tiempo vimos en la historia de Gedeón, cuando dice la palabra esfuérzate, mis hermanos, en la gracia que es en Cristo Jesús. No quiere decir que tú te esfuerces de decir cobra ánimo o siga adelante o le das una palmada en su espalda. No, no se refiere a eso. Se refiere de que tú vayas con el Señor Jesucristo y le pidas fuerzas, le pidas energía. Cuando tengas algún problema, alguna necesidad, Él te va a ayudar. Por eso dice, no te esfuerces en ti, esfuérzate en Cristo Jesús, que de ahí viene el poder, de ahí viene la riqueza y viene la gloria. Y eso mismo, mis hermanos, viene en la historia de Gedeón. Nosotros vimos que Gedeón, ¿verdad?, estaba sometido por los filisteos. Él por sí solo no podía salir adelante, o sí salir adelante como su pueblo. Tenía que intervenir Dios para que las cosas pudieran suceder. También vemos de la historia de Josué, que después que muere Moisés, él solo no podía, necesitaba a Dios que lo ayudara para que pudieran llegar a la tierra prometida. Y eso se refiere, mis hermanos, el esfuerzo no es con tus propias fuerzas, es con las fuerzas infinitas del Señor Jesucristo. Y también la gracia, mis hermanos, todo lo que tenemos aquí en esta vida, tu ropa, los lentes, la camisa, el pantalón, tu Biblia, tu huipil, todo lo que nosotros tenemos es por la gracia del Señor Jesucristo. Nada de lo que tenemos hoy en día no es por mi intelecto, o por mi fuerza, o por mi capacidad de desenvolvimiento, fue porque Dios así quiso. Y si hoy tenemos un buen dinero en el banco, y cuando tú lo miras es gracias al Señor Jesucristo que Dios proveyó de un trabajo para que tú siguieras adelante y estés disfrutando de tu vida con ese recurso económico. Nada de lo que tenemos nosotros en esta vida fue porque nosotros lo hayamos conseguido. Fue porque el cielo te miró con gracia y es por eso que conseguiste cosas, ¿verdad?, en esta tierra. El segundo versículo, mis hermanos, dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. Vamos a separar ese versículo, la primera parte. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. Pablo estaba diciendo a Timoteo, de lo que tú has oído de mí, eso predica, eso enseña. Lo que sabía Timoteo del apóstol Pablo es que él perseguía a los cristianos. Él les quitaba la vida, los sacaba de las casas. Y cuando él estaba decidido a ir hacia Damasco, dice que una luz se le aparece y él se cae y le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Toda esa historia Timoteo lo empezó a escuchar de la boca presencial de Pablo. Timoteo tenía ese conocimiento y eso le estaba diciendo a Pablo que lo siguiera contando, que lo que estaban haciendo no es lo que ellos habían fabricado, era lo que Dios estaba permitiendo hacer. Y así, mis hermanos, cada uno de nosotros tenemos un testimonio. Es una forma quizás de evangelizar. No sé de qué lugar te haya sacado el Señor Jesucristo en tu vida pasada. No sé si tú fuiste alcohólico, fuiste borracho, fuiste parrandero, bailador, pero quizás tú tienes una vida pasada que a partir de que tú conociste al Señor Jesucristo existe un parteaguas en tu vida pasada y en tu vida presente. Y eso mismo le estaba encargando el apóstol Pablo a Timoteo. Y dice: esto le encarga. Cuando tú vas a encargar algo, mis hermanos, bueno, en este caso se refiere al evangelio, que siga encargando el evangelio, que lo siga predicando. Cuando alguien tiene un pequeño, un bebé de meses, y se le sale una emergencia, y le dice, y va con una persona responsable para encargar a su hijo, no vas a ir con tu vecino o con cualquier persona, es alguien importante tu bebé. Le dices: oye, te encargo a mi hijo, a mi hija, voy a salir de una emergencia. Te dice que sí.
Entonces le dices, aquí están tus pañales, los pañales del niño, aquí está su biberón, a tal hora se despierta, y si llora, pues ponle este osito, este oso, o este muñeco, o este juguete, con eso se tranquiliza. Tú le vas a dar todas las herramientas a esta persona para que el momento que se presente la oportunidad, esa persona pueda desempeñar bien su función. Y eso mismo le estaba diciendo Pablo a Timoteo. Cuando yo no esté, tú tienes que enseñarle a otra persona y darle todas las herramientas de cómo predicar, del testimonio, de la conducta, de la santidad, de todo, para que esa persona también pueda desarrollar y lo pueda compartir con las demás personas. Dice, a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. El trabajo, mis hermanos, del cristianismo no es solo. Siempre debemos estar acompañados de un hermano, de una hermana, un pastor, un encargado de la iglesia, una persona de un encargado de un ministerio, no trabaja solo. Siempre debe de haber alguien más, una compañía para que refuerce. Jesucristo incluso estuvo con 12 discípulos. Y cuánto más nosotros, ¿verdad?, para seguir compartiendo la palabra de Dios. Necesitamos estar unidos, iglesia. Necesitamos conectarnos, necesitamos estar trabajando juntos. Dice en el libro de Eclesiastés, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Y creo, mis hermanos, que todos aquí en esta tierra hemos escuchado la palabra de Dios. Y creo que fue de bendición el día que te compartieron el Evangelio. ¿No también sería bueno que nosotros saliéramos a compartir la palabra de Dios? ¿Por qué nada más nosotros recibimos gracia y no somos capaces nosotros de tomar un tiempo, una hora, media hora de salir a la calle? Hoy me imagino que te sientes bendecido que estás aquí en la iglesia, pero pues somos igual reservados por no compartir la palabra, por no decir otra palabra. Somos egoístas. Si te sientes bien en conocer a Dios, ¿por qué no ayudas a que otra persona también se sienta bien para que también conozca a Dios? Nosotros también debemos de salir, de predicar. Y esas eran las palabras de Pablo hacia su hijo Timoteo. Dice el versículo 3, mis hermanos, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Vamos a dividir ese versículo, mis hermanos. Tú pues sufre penalidades. Es un mandato, mis hermanos, es una orden. No es que Dios quiera, no es que tú quieras o que tú lo llegues a pensar. En la vida, mis hermanos, vamos a tener muchas dificultades. Y es una pena, ¿verdad? Y lo digo también por mí, que cuando algún hermano, alguna hermana nos hace mal, nos sentimos ofendidos. Nos sentimos que hasta queremos dejar a la iglesia. Empezamos a hablar, empezamos a decir chisme de esa persona porque no se comportó de la manera que nosotros queremos. Y tenemos, si podemos decir, suerte o la gracia de Dios, que no estamos al otro lado del mundo, en donde muchos cristianos están siendo perseguidos, están siendo matados. Hemos visto en las redes sociales cuántas personas están siendo asesinadas, más de 10 personas al día van a las iglesias, los sacan de sus casas. Mas sin embargo, a nosotros, dijera, da pena que cuando hay un pleito, una discusión, no nos hablamos inclusive con esa persona porque hemos discutido por un pequeño detalle que se ha roto, entre comillas, esa relación que tenemos con ese hermano. Pero la palabra de Dios nos dice de que el Evangelio no es tranquilo, mis hermanos. Vamos a sufrir un sinfín de problemas tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Dice en 1 Corintios 10:13, Dios no te dará pruebas que no puedas aguantar. Y es cierto, mis hermanos, existen muchos problemas en nuestra vida cuando a veces no tenemos, cuando tenemos una enfermedad, cuando no tenemos trabajo, cuando tenemos una circunstancia difícil con nuestros familiares. Realmente se nos acaba el mundo. Pensamos de que ya no hay solución y nos empezamos a poner tristes. Nos empezamos a bajar la guardia. Dice la palabra de Dios, la segunda parte, como buen soldado de Jesucristo, es una comparación, una figura. Y un soldado de Jesucristo, mis hermanos, tiene que tener disciplina. Disciplina para llegar temprano aquí a la iglesia. Disciplina para cuando hay una necesidad o un acompañamiento,
debemos estar dispuestos para trabajar, para venir aquí seguros que no es un trabajo que vamos a servir a la iglesia, es un trabajo que le estamos dando, ofreciendo a nuestro Dios. Tenemos que tener la valentía para salir a predicar la palabra de Dios. No es de personas tranquilas el evangelio, mis hermanos. Todo requiere esfuerzo. Incluso cuando vas a una casa, se requiere valentía pararte enfrente de una puerta, porque no sabes cómo te van a recibir. No sabes si esa persona tiene un problema, una necesidad, y tú estés preparado para en ese momento orar por esa persona. Tienes que ser leal, mis hermanos, leal al Señor Jesucristo en tu oración, en tu ayuno, en congregarse aquí en la iglesia, en las actividades que se te dispongan, mis hermanos. Y sobre todo tienes que tener la capacidad de adaptarte. Hay muchos problemas, mis hermanos. Hay muchas circunstancias que a veces no nos comprometemos porque nos disgusta cierto lugar, nos disgusta cierto hermano y dejamos de venir a la iglesia. Y eso no debe ser así. Debemos de trabajar en equipo. Vuelvo a repetir, la iglesia debe estar unida, debe ser una iglesia fuerte. Una persona por sí sola no va a poder salir adelante. Por más que ese hermano o esa hermana tenga buenas ideas, pero si no la iglesia no lo respalda, no va a funcionar esas ideas. En las pruebas, mis hermanos, vamos a tener muchas cosas que nos van a hacer bajar la guardia, pero ¿quién de nosotros puede tener gozo? Puede tener tranquilidad. Creo que muy pocos podemos tener el gozo en las diferentes pruebas. Dice que la fe es como el oro, su calidad debe ser probada por medio del fuego. Primera de Pedro 1:7. Y eso así, mis hermanos, cuando nosotros tenemos un problema es como si estuviéramos nosotros en la lumbre. Inmediatamente queremos salir corriendo. Cuando tocamos una estufa o algo caliente, alejamos nuestra mano de ese lugar porque sabemos de que no nos gusta, no nos conviene estar ahí cerca de esa lumbre. Y muchas veces, mis hermanos, cuando el fuego se pone, cuando el oro se expone al fuego, el oro se empieza a quedar lo más puro. Todas las rebabas y todas las piedras o todo el polvo que tenga ahí se va a separar. Va a quedar totalmente el oro puro. Y es lo que quiere Dios. Te va a exponer a una prueba para manifestar, para que tú manifiestes qué tanto es tu fe, si realmente es pura, si realmente es valiente. Claro que vas a llorar, claro que vas a sufrir, vas a pedir misericordia, vas a sentir dolor, y creo que muchos de nosotros hemos pasado por este momento. Pero inclusive vas a perder familia, porque cuando hay enfermedades o hay problemas, son pocas las personas que se acercan a ayudarte. Familia, vecinos, hermanos, iglesia, lo que tú quieras. Son pocos los que se quedan ahí a ayudarte. Y eso lo hace el Señor Jesucristo para que tú puedas exponer tu fe o dar tu mejor versión de tu vida. Puedes tú manifestar realmente y saques esa fuerza que tú tienes y Dios te va a transformar en el medio del fuego. Dice la palabra de Dios, mis hermanos, en el libro de Daniel, capítulo 3, versículos 17 y 18, donde estos tres jóvenes no negaron su fe. Nabucodonosor le pidió a estos jóvenes que se hincaran ante los dioses, que se arrodillaran, pero ellos no quisieron. Ellos dijeron, independientemente de que Dios nos salve, nosotros no nos vamos a arrodillar, nosotros vamos a seguir confiando, y si morimos, morimos confiando en Dios. Dice que Nabucodonosor encendió ese horno 7 veces y mandó a los hombres más fuertes para que los llevaran a meter a esos jóvenes a ese horno. Dice que cuando ellos estaban acercando, los guardias empezaron a quemarse, se murieron, y ellos entraron en ese fuego. Dice Nabucodonosor que ya no eran 3, ya eran 4, y el cuarto, dice, era como un dios. Y eso quiere decir, mis hermanos, de que Dios está con nosotros. Independientemente de que nosotros no lo podamos ver, Dios está en medio del fuego y de esa lumbre. Por eso Cristo dice, tú pues sufres penalidades. Él ya sabe pues de que Él te va a acompañar. Él no te va a aventar, no te va a dejar solo. Él va a estar contigo, independientemente que tú lo veas o que tú no lo veas. Dice, ¿verdad?, la palabra de Dios en Salmos 34:4. Oré al Señor y Él me libró de todos mis temores. ¿Cuáles son los temores?
preocupación, ansiedad, depresión, ataques de pánico, todo se va a ir por medio de la oración, mis hermanos. No existe ni una pastilla que realmente se pueda comparar con la oración del Señor Jesucristo. Por eso, mis hermanos, cuando tú te hincas y tú te arrodillas delante del Señor y dices, Dios me va a ayudar, Dios me va a respaldar, Dios me va a sacar adelante de esa situación, Dios no me va a dejar solo, en ese momento tus fuerzas, ¿verdad?, quedan limitantes y de ahí empieza el trabajo del Señor Jesucristo en tu vida. Y si es un mandato de Dios, Él te va a sacar adelante. Y dice, mis hermanos, de que recuerdo cuando yo era pequeño, mi mamá me llevaba a esas iglesias católicas. Vemos que están los santos en unas vitrinas. Yo era pequeño, posiblemente como de 5 o 6 años. Ella tocaba el cristal, como recibiendo la bendición del santo y para que lo pusiera ella sobre mi cabeza. Y pues esa era la fe, ¿verdad? Ella creía en esos dioses, en esos seres, protegiendo, ¿verdad?, mi vida en la infancia. Y eso me recuerda, ¿verdad?, en el libro de Génesis, cuando Dios mandó a Noé que construyera un arca. Pero en ese arca, mis hermanos, le dijo a Noé que pusiera una ventana. No lo dijo que lo pusiera a la derecha o a la izquierda, al frente o atrás. Le dijo que pusiera la ventana en la parte superior. Para el momento de que haya una duda o un problema, Noé pueda mirar al cielo y puede decir, Señor, gracias. Y cuando todo alrededor había una inundación tremenda y muchas personas estén muriendo, la oración, ¿verdad?, cuando Noé se hincaba, se daba cuenta que no estaba lejos del cielo, de la tierra, porque la oración hacía más cerca esa conexión entre el arca y Dios. Y todos nosotros, mis hermanos, debemos de tener esa oración, esa ventana en el cielo. Quizás a tu alrededor tengas un montón de problemas, no tengas a dónde ir como Noé, pero debes de tener una ventana arriba de ti, orando y pidiendo al Señor que te saque de ese problema que tú estés pasando. Dice el versículo 4, mis hermanos, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Nosotros, mis hermanos, no debemos de perder el enfoque. Al estar enredado no se puede avanzar. Debemos de evitar las distracciones. Ahí puse yo una imagen de una planta carnívora, en donde una mosca, ¿verdad?, se posó, una mosca, una abeja, y sin darse cuenta, posiblemente por darle gusto a esa miel o a ese olor de esa planta, la planta poco a poco se va a empezar a cerrarse y ya no va a poder salir. Y así mismo las circunstancias de nuestras vidas, mis hermanos, podemos enredarnos. Cuando nos damos cuenta, ya la vida ya pasó, estuvimos trabajando tanto tiempo y ya no fuimos tan agradecidos para pedirle a Dios por todas las gracias que nos ha dado, de todas las circunstancias que Dios nos ha sacado de la muerte. Yo no sé en qué tarde, en qué mañana Dios ha hecho un milagro en tu vida. Cuando tú oraste y tú le pediste a Dios y Él te ayudó en esas circunstancias difíciles. Por eso Pablo estaba diciendo a Timoteo, no te enredes, sé que eres joven, pero debes de continuar, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Vale la pena agradar a Jesucristo? Amén. Por supuesto, por supuesto. Vemos que el apóstol Pablo, ¿verdad, mis hermanos? Él tenía una vida cómoda. Él era rico, tenía guardias, tenía todo por delante. No había nada que le podía impedir, entre comillas, para ser feliz. Pero él decidió dejar esa vida y entregarse al Señor Jesucristo. Y es interesante cómo Pablo en esos versículos dice, puedo comparar como nada a mi pasado, a mi riqueza, a mi futuro, a todo lo que yo tenía, a comparación con lo que tengo el día de hoy. Y es algo que a mí me sorprende, mis hermanos, como un hombre que está en la cárcel, que está sufriendo, que no come, que no duerme, que no ve a sus familiares, que dejó todo por Jesucristo, se atreva, ¿verdad?, a decir de que es mejor así como Él está. ¿Acaso Él sabía una verdad más que muy pocos han experimentado? El amor y la compañía de Dios quizás sea mejor que cualquier dolor o circunstancia que estemos pasando.
Puedes, mis hermanos, tú comer huevo con arroz y puedes salirte la mejor comida que comer en el mejor restaurante, unos bisteces. ¿Por qué? Porque tienes a Dios. Puedes estar en una lluvia, parado en medio de la lluvia y estar feliz, o estar dentro de un carro, pero tu corazón se siente contento porque tienes a Dios. Puedes estar en una casa tranquila, muy chiquita, pero estar feliz porque tienes a Dios. Todos, mis hermanos, el sentido de la vida es tener a Dios. No son las cosas materiales, porque eso no llena a una persona. Por eso yo, mis hermanos, ¿verdad? Te invito a que recapacites que debes de caminar delante de Dios. Posiblemente hayas perdido tú la dirección o el rumbo como cristiano. Déjame decirte que alguien te predicó, tú también lo debes de hacer. ¿Acaso existirá algo más valioso que tesoros de la tierra? Yo creo que sí, ¿verdad, hermanos? Dios, ¿verdad?, va a estar con nosotros con su amor eterno, su fidelidad. No va a haber llanto, no va a haber dolor. Nosotros, mis hermanos, como cristianos, debemos de fortalecer nuestra gracia, nuestra relación íntima con el Señor Jesucristo. Debemos de salir a discipular. No seamos malagradecidos. Alguien te predicó, alguien invirtió tiempo, alguien te regaló una sonrisa, te entregó un folleto. ¿Por qué nosotros tampoco no podemos devolver ese favor? No a esa persona, sino a Dios. Debemos de mantener el enfoque. No debemos de distraernos, mis hermanos, ni a izquierda ni a derecha. Va a haber diferentes circunstancias en la vida. Te va a decir, vámonos para allá, te conviene más, aquí hay más dinero, aquí vas a estar tranquilo en una casa feliz, pero eso sí, no vas a tener tiempo para Dios. Y sobre todo, mis hermanos, debemos de aceptar el sufrimiento. Dice la palabra de Dios que Dios nos manda como ovejas en medio de lobos. Entonces no te sorprendas y no decaiga tu fe el día que tú estés pasando una penalidad o algún sufrimiento, porque advertido ya estabas. Al día, mis hermanos, hay 3.230 personas que mueren cada día. Y posiblemente muchos duermen tranquilos, muchos cristianos duermen en paz. A mí, la verdad, me dolió mucho en el corazón cuando supe la noticia de que una persona llamada Wilber, una persona que sufría de depresión y de ansiedad, que venía aquí a esta iglesia, muchos hermanos salieron a predicarle. Era una persona posiblemente de 50 años, entre comillas, no era para que muriera. Pues me sentí un poquito mal porque quizás no entregué o no me dispuse también para platicar con esa persona. Desconozco los motivos de su fallecimiento, pero pues era una familia muy humilde, que si vino a la iglesia es porque quería escuchar la palabra de Dios, o había algo que podíamos nosotros hacer para que esta persona tuviera a Cristo en su corazón. Y así muchas personas, mis hermanos, están muriendo. 3.230 personas cada día. ¿Será que esas 3.000 habrá alguien que se esté salvando? ¿Qué estamos haciendo como iglesia para poder rescatar esas almas? Amén, hermanos. Ahora, mis hermanos, quiero invitar, si algún hermano quiere pasar aquí al frente para poner su corazón a disposición de Dios. Si alguien ha perdido el enfoque o quiere estar agradecido por Dios o tiene algo en su corazón para poder cambiar, yo quiero invitar a esa persona para que pase aquí al frente. Y no es que yo sea santo o sea mejor que esa persona, posiblemente yo sea peor que esa persona que ahorita llega a pasar. Solamente quiero invitarte que como persona eres un soldado y debiste estar capacitado ante cualquier circunstancia que se te necesitó. Entonces, quiero invitar a alguien o a personas, a hombres, a mujeres que pasen aquí al frente para orar juntos, no orar por él, para que oremos juntos.
vamos a orar. Señor Jesús, Padre Santo, te doy gracias por la vida de mis hermanos que están aquí presentes. Te pido que abraces a aquella persona, aquel varón, Señor, que se sienta solo o se sienta disperso. Que tu Espíritu Santo, Señor, fluya, Señor, en él y tenga vigor y tenga fortaleza para salir adelante. Ayúdale, Señor, si está pasando por problemas depresivos o problemas emocionales, problemas en su matrimonio. Te pido, Padre Santo, que tu Espíritu Santo more, Señor, en su casa. Ayúdalo, Señor, ante las circunstancias que el hermano o la hermana esté pasando. También te pido, Señor, por la vida de alguna hermana, Señor, si está pasando por problemas de enfermedad o se siente sola, Señor, o no se siente tranquila, no se siente satisfecha. Que el abrazo, Señor, de papá hacia esa mujer le quiten, Señor, todo vacío, todo dolor, toda circunstancia. Que entre el Espíritu Santo, Señor, en la vida y la guíe, Señor, para que ella pueda salir adelante. Y si exista alguien, Señor, que no tiene esposo, que no tiene esposa, que la abrigue, Señor, el Espíritu Santo y que reconforte, Señor, su alma para que no se sienta solo o no se sienta solo. Gracias, Señor, por los jóvenes y por los niños, que tú, Señor, los cuidas para que ellos no se pierdan, Señor. Hay muchas distracciones, Señor, en este mundo, pero creemos, Señor Jesucristo, que tú tienes en sus manos la vida de cada uno de ellos. Gracias por cada uno de mis hermanos que se encuentran aquí presentes. Y te pido, Padre Santo, que reconforte su vida, su matrimonio, su salud, su trabajo, su preocupación. Quítalo, Señor, toda necesidad que ellos tengan y ayúdala, Señor, a salir adelante. Que tú, Señor, inclines su oído, Padre Santo, para que ellos puedan sentir ese alivio, que sientan esa tranquilidad y que la paz del Señor more en sus corazones de cada uno de ellos. Gracias, Señor Jesucristo, por lo que has hecho en cada uno de nosotros. Amén y amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Dejo este lugar, mis hermanos, a nuestros hermanos para que continúen con este culto.